Namaste, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Intihuaca, siempre agradeciendo a toda esta enorme tribu que nos apoya con sus comentarios, suscribiéndose a nuestro canal. Ese acto sostiene esta esperanza nuestra de poder traer siempre herramientas, elementos y conciencia y mucho amor a tanta gente que nos sigue, que está utilizando estas pequeñas pinceladas de creatividad que estamos dando para transformar sus vidas. Así que, gracias. Siguiendo con las preguntas y respuestas de este ciclo, vamos a responderle a un hermanito, Andrés Ojilive. Dice: gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo puede llevar, si hay forma de saberlo, eliminar nuestras creencias limitantes subconscientes? ¿Y cómo hacerlo con acciones concretas, diarias? Gracias, gracias, gracias. Lo primero que hay que saber, en este caso, para poder eliminar estas creencias limitantes, es saber que existen. La mayoría de la gente no sabe que existen y creen poseer aquello que llaman el libre albedrío. Y ese libre albedrío lo relacionan con la conciencia de vigilia, con la conciencia de estar despierto. Y ahí empieza la gran confusión, porque siempre digo en los videos que la conciencia de vigilia es un estado de semiconciencia. Semiconciencia porque no estamos plenamente despiertos, porque nuestra mente opera en el pasado, recordando, proyectando hacia el futuro. Y al no haber un estado de presencia, toma el mando de nuestra vida, como ya sabemos, los programas limitantes que fueron introducidos en nuestra historia, en aquella parte de nuestra vida principiante, es decir, en lo que conformó todo el contenido uterino y todos los programas que ya traía nuestra madre, aquellas cosas que traemos también de otras vidas y el desarrollo de nuestra psique hasta los 5 o 6 años de edad. En ese tiempo se ordenan un montón de paquetes de creencias limitantes que obviamente van generando la realidad en nuestra vida. Entonces, para empezar a hacer un proceso de saneamiento de estas creencias limitantes o formas de percibir la realidad o formas de transmutarlas o formas como se argumentan nuestros procesos internos, de decodificar la realidad que nos llega, según el contexto en el cual lo hacemos, va a determinar una forma de ver u otra forma de ver. Entonces, al principio tenemos que empezar a darnos cuenta que existen procesos limitantes. Y otra orden es saber que ese universo que vemos ahí afuera es un referente del observador. Este universo que vemos simplemente es una proyección de lo que estamos sintiendo y pensando en esos modelos limitantes. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso de saneamiento? Bueno, eso depende de cada uno, de la fuerza que tenga, del componente que tenga. Muchas veces de salir de zonas que hemos habitado durante mucho tiempo y nos generan espacios de adicción y quedamos pegados a esos modelos. Y salir de esos modelos nos causa muchas veces una especie de ansiedad e incertidumbre. Recordamos ese viejo programa que nos enraizó mucho y transformó nuestra realidad, que decía: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y estas creencias que parecen inocentes, bueno, no lo son, porque afirman criterios de realidad que nosotros luego proyectamos.
Entonces no nos aventuramos a lo nuevo, ¿cierto? Que siempre es mucho mejor, y nos atamos a patrones históricos, que nos es muy difícil salir de estos circuitos. Estamos como encadenados a estos circuitos y los repetimos una y otra vez. Cada vez que los repetimos una y otra vez en forma cuasi crónica, lo que estamos haciendo no es solamente un condicionamiento psicológico y energético, sino un condicionamiento de la parte biológica, es decir, los receptores de membrana, con sus nanoantenas, pequeños filamentos que empiezan a captar la química que está circulando por nuestro organismo, las químicas que están condicionadas a esta forma de pensar, tienen una especie de información química que hace que la célula se vuelva adicta a esa información. Entonces ahí quedamos pegados en una información biológica, psicológica y energética. Por eso estos patrones limitantes se hacen tan fuertes y debemos generar una desintoxicación psicológica a nivel mental, emocional y biológica. Por eso muchas veces es difícil poder cambiar. Y el primer paso para poder hacerlo es saber que existen patrones limitantes. Y cuando los vemos reflejados en el afuera, que nuestra vida es muy limitada, muy fragmentada, muy pequeña, nos podemos dar cuenta que eso es lo que estamos reflejando. Y que seguro que si miro hacia atrás es la misma historia que hizo mi papá o mi abuelo y más atrás. Estoy repitiendo esquemas heredados de formas de crear una realidad inconscientemente. Pero estos patrones están muy profundos en el subconsciente y desde ahí son muy poderosos cuando no hay nadie, ninguna autoridad que empiece a elegir una nueva historia. Hasta que este tiempo de permanencia en los patrones limitantes, vamos a tener la experiencia también física. Es decir, va a aparecer un síntoma, que es el último escalón que tiene la existencia para mostrarnos que debemos acercarnos a un cambio de paradigma o de arquetipo. Y ahí empieza el gran proceso alquímico de sanación. Darnos cuenta que estamos funcionando en un arquetipo limitante que crea una realidad limitante, adherido a esos patrones ancestrales que han condicionado mi vida. Entonces, una de las formas de empezar a darnos cuenta que este tiempo que estoy viviendo dependo absolutamente de la programación subconsciente, es decir, bueno, en esta realidad voy a generar siempre la misma decisión, la misma acción y los mismos resultados. Voy a pegar un salto cuántico a un nuevo modo de ver la vida. Ese salto cuántico es un salto que tiene que ver con un proceso de muerte y resurrección. Es una historia que ya no elijo para mi vida, este modelo, porque estoy viendo reflejada la circunstancia limitante que me ocasiona ese paradigma. Ahí empieza una enorme transformación interior, donde tengo que pedir ayuda a mis aspectos superiores para que me den la voluntad de poder emprender este viaje de transformación. Porque si busco la voluntad en el ego, en la mente, la misma que me está trayendo este patrón y reflejándolo, evidentemente desde ese modelo no tengo la dimensión suficiente para transformarlo. Tengo que ir a un aspecto superior mío donde no está condicionado. Ese es un arquetipo ilimitado, que va a crear otra realidad, porque está ordenado en un pensamiento diferente. Yo lo llamo pensamiento sincrónico. Ese pensamiento sincrónico es capaz de generar un estado mental diferente. Lo podemos definir como la mente cuántica. Esta mente cuántica está caracterizada por incorporar arquetipos de triunfo. Estos arquetipos de triunfo son los que me van a empezar a desmantelar el viejo programa, ¿no? Entonces, como condición de trabajo diario,
yo empezaría a recomendar que empecemos a integrar lo que llamamos el arquetipo del héroe o del guerrero. El arquetipo del guerrero es un arquetipo que empieza a operar directamente con otro arquetipo que se llama la sombra, según la definición de Carl Jung. Las sombras son los aspectos oscuros que no queremos manifestar. Siempre son la parte de la resistencia que nos saca del centro de nuestro ser. Entonces el arquetipo del héroe es una operación alquímica que viene a desplazar los viejos patrones de creencias. Entonces, ¿cómo sería eso de incorporar el arquetipo del héroe? Sentirme como siente un guerrero, cómo se planta un guerrero. ¿Qué es lo que caracteriza a un guerrero? Él dice el guerrero, elijo estar presente en el aquí y en el ahora. Y ahí en el aquí y en el ahora hay una autoridad. Una autoridad que pone límites y fronteras, donde empieza a sanear todo lo tóxico, todo lo que no es, todo lo fragmentado, toda esta forma de resistencia que siempre tienen un lenguaje seductor para volver a incorporar en nuestra vida como elementos carentes y limitantes. Lo he vivido tanto tiempo que lo he memorizado, ha formado un carácter que lo define. El arquetipo del héroe empieza ese trabajo maravilloso de poder sanear toda esta oscuridad y empezar a desplazar todos estos movimientos, ¿no? Con una postura de guerrero, con una autoridad presente en su propia observación. Recordamos, el observador modifica lo observado. Estos patrones, al ser observados por una presencia alineada, lo que denominan el poder de la hora, hay un poder en ese momento presente que puede empezar a desmantelar los viejos patrones. Entonces este primer trabajo de operativo, limpieza y barrido de la sombra, lo hacemos a través del arquetipo del guerrero. Tener nuestros ideales como guerreros, para nosotros, ¿quiénes son aquellas personas las cuales podemos ver como guerreros? Personas que nos inspiran a anclarnos en ese modelo de presencia y de integración. Entonces el arquetipo del guerrero empieza a ser una realidad en nosotros que va abriendo un canal de luz para poder entrar en un nuevo programa, por decirlo de una forma, una nueva forma de ver y de sentir. Yo lo puedo llamar como el avatar. El avatar es la mejor versión de nosotros mismos. Crear realmente las condiciones para que los talentos que nos identifican se pueden manifestar. Entonces, este avatar va a generar un modelo de pensar, de sentir y de crear totalmente diferente a los del pasado, porque va a estar anclado en un proceso superior que no pasa por el tamiz cerebral, sino que viene de un orden superior, de esa mente cuántica. Se manifiesta la mente cuántica en un reservorio, digamos, de conciencia llamado el arquetipo del avatar, la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, el trabajo cotidiano en la pregunta, mi respuesta es estar presentes en aquí y en el ahora, en el arquetipo del guerrero. Sentir una autoridad que se para en la vida, pudiendo discernir qué es lo real, qué es lo fragmentado, qué es lo genuino, y empezar a incorporar esa información. Y aquella información fragmentada en la cual mi conciencia ya no ordena, queda fuera de mi campo holístico y se va perdiendo. Y va quedando los atributos que confirman la presencia de una nueva forma de ver, de una nueva forma de crear, de una buena forma de percibir la realidad, que es el avatar, la mejor versión de nosotros mismos. Entonces esta es una propuesta diaria de trabajo, de conciencia, de estar presente para crear la mejor versión de nosotros mismos y utilizarla en nuestro beneficio y en nuestro entorno, porque todos se benefician
con este nuevo paradigma. Namaste.